Los días pasados, la visita de nuestro hermano Jean-Marc Vigler fue muy importante. Yo creo que todos recibimos un avance de liberación y se nos abre el panorama para entender la importancia de echar fuera toda la contaminación de nuestro corazón. Y hemos hablado hace unos días anteriores a todas estas visitas, hablamos Ezequiel 47, somos el templo de Dios, del cual brota un río. Y ese río, la meta es sanar, vivificar y multiplicar. ¿Lo recuerdan? Esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea de cada creyente y cada discípulo en la iglesia. Pero hemos hablado, si ese río está contaminado, en vez de que la gente viva, va a morir, no va a haber multiplicación. Y entonces Satanás busca y seguirá buscando la manera de contaminar ese río. Satanás no descansa, hermanos. Así podamos limpiar nuestro río, él va a volver a buscar otro agente de contaminación. El carácter de Satanás es que no cumplamos el cometido de Dios en nuestras vidas, que no avance el reino de Dios y mantenernos a nosotros personal y familiarmente en cárceles de opresión. Quien está encarcelado no puede moverse para ejecutar una visión y un propósito. Entonces la tarea de Satanás es encarcelarnos, pero no olvidemos que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Nunca olvidemos que la autoridad de Jesús es dar libertad a los cautivos, y nosotros debemos ser libres para servir a otros a que sean libres también. Amén. Así es que es bien importante que entendamos que la meta de la liberación no se trata de nosotros, se trata de ser eficaces en el reino de Dios. Claro que seremos beneficiados por ello. Quienes no queremos vivir libres, limpios, para que Dios nos use, pero la meta es que otros sean libres. Amén. Y una iglesia que se pone pasiva, una iglesia que no practica, que no entiende, que no cuida su corazón para estar pura, es una iglesia que simplemente se va a convertir en un club social o en una iglesia religiosa. Asisto, voy al culto para que Diosito, así dicen los tontos, para que Diosito no me castigue, para que Diosito me siga bendiciendo. Y esa no es la meta, eso se llama religión. Venimos a adorar, venimos a equiparnos, y la meta es que quedemos equipados para hacer la obra del ministerio. Efesios 4 lo enseña. Y él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, pastores y maestros con la finalidad de equipar, de entrenar a los santos, a la iglesia, para que ejecuten la obra del ministerio. Una iglesia avanza no porque tenga un pastor guapo. O sea, no avanza la iglesia porque yo estoy guapo, hermanos. La iglesia avanza cuando cada creyente, cada discípulo entiende que es un río del cual brotan aguas y va a vivificar. Y hablamos que ese río de contaminación, ¿se acuerdan que hablamos de la amargura? Y hablamos cómo cayó amargura en el corazón de Esaú cuando su hermano Jacob usurpó la bendición. Y en Génesis 27 recordaremos que él dice: voy a matar a mi hermano, y empieza a haber rechazo y empieza a haber una serie de iras, enojos, y fuimos viendo las características de un amargado. Si usted no se acuerda, tome sus notas de hace 15 días, de hace 22 días, o compre también lo que hablé sobre la amargura, o véalo en YouTube, en el canal de Conquistando. Pero es bien importante, hermanos, para mí, para Norma, para el staff pastoral, estas enseñanzas, esto que estoy hablando es una columna, es parte de la columna, es una vértebra en la columna vertebral de aquí de Conquistando. Si no entendemos nosotros la importancia de estar libres para servir, nos vamos a estacionar.
Por eso nosotros tenemos que ir adelante. Y veo, a pesar de los esfuerzos, a pesar de ir empujando, veo a muchos de ustedes encarcelados y atados. No colaboran tanto, pero le aseguro, le amamos tanto que vamos a proseguir hasta ver que Cristo se ha formado en usted. Esa es nuestra tarea y no vamos a desistir de ello. Vayan conmigo a Génesis capítulo 36, por favor. ¿Se acuerdan? Esaú y Jacob eran hermanos. De Jacob viene la nación de Israel. En el capítulo 32 de Génesis, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y pasan muchos asuntos y la nación de Israel viene de Jacob. Pero de Esaú, el amargado, también Dios saca una nación. Y de eso vamos a hablar y a ver cómo nos va con el tiempo. Voy a avanzar con la ayuda del Señor aquí. Y vamos a Génesis 36, 1. Dice: estas son las generaciones de ¿quién? El cual es Edom. Ese versículo nos establece, ya dije, de Jacob, que fue mudado su nombre Israel, viene la nación de Israel que existe hasta hoy y es el pueblo escogido de Dios. Pero de su hermano mellizo, de Esaú, viene la nación de los edomitas. ¿Está bien? Ahora avanzamos. Versículo 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. ¿Y qué más dice? Esaú es Edom. Y lo vuelvo a decir por enésima vez. Cuando usted lea en la Biblia los habitantes de Seir, es la parte de montañosa donde se estableció la nación de Edom. Cuando usted lea en la Biblia, es más, en el TCD de este mes vamos a terminar estudiando Abdías. Y yo le doy gracias a Dios. Mire cómo el Señor nos guía. Usted, cuando llegue el libro de Abdías en este mes, en tiempo con Dios, lo va a entender con una claridad increíble, porque le estoy poniendo el fundamento. Y el libro de Abdías, me quiero adelantar, es un libro que está escrito para sentenciar la nación de Edom por sus resentimientos y por sus odios, porque no quisieron resolver sus odios y sus resentimientos. Ahora, ya vimos los habitantes de Seir, Edom es lo mismo. ¿Está bien? Acompáñenme al versículo 9 también. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Versículo 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz ¿a quién? A Amalec. Note bien, ese versículo es bien clave. Esaú tuvo de entre todos sus hijos un hombre que se llamó Elifaz, y de Elifaz nació un nieto de Esaú que se llamaba Amalec. Entonces, cuando usted lea en la Biblia de los amalecitas, son descendientes de Esaú. O sea, conclusión, resumen hasta ahora. Cuando usted lea los edomitas, los amalecitas y los de habitantes de Seir, es lo mismo. Son descendientes de Esaú. Pero tienen una característica: son amargados hasta la cepa. Tienen un espíritu de amargura y de odio y de resentimiento que les heredó su padre Esaú. Tanto, escuche muy bien, que cuando van, ustedes recordarán, cuando el pueblo de Israel está cautivo 430 años en Egipto, ¿se acuerdan? Quedaron cautivos. La nación de Israel estuvo ahí todos esos años, pero cuando viene Moisés y los liberta, estamos hablando de 430 años, los libertó. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 17.
Espero que me estoy explicando hasta aquí, hasta aquí. Hola. Éxodo 17, y vaya conmigo al versículo 8. El contexto es que ya salieron de la esclavitud por más de 400 años. Y cuando van saliendo de la esclavitud y van camino a la tierra de Canaán, van camino a la tierra de la promesa que Dios les dio. Van saliendo y el versículo 8 dice: entonces vino ¿quién? Amalec, y peleó contra Israel en Refidim. A ver, Amalec, pues, eran naciones hermanas. Y Amalec les sale al encuentro. Van saliendo de la esclavitud de Egipto y se encuentran con unos peleoneros que son la nación de Amalec, que son de la familia de Esaú, de los edomitas. Los primeros que se encuentran son los amalecitas, y 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, noten bien la consecuencia: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que desapareceré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Vaya maldición de Dios sobre los hermanos y los corazones resentidos. Van saliendo de Egipto, hermanos, ya pasaron más de 400 años. Y cuando nosotros leemos en Génesis, cuando Jacob regresa a dar la cara a su hermano Esaú, Esaú lo perdonó, hasta se abrazaron, hasta lloraron. ¿Se acuerdan de ese pasaje, de ese episodio? Pero este es el tema que quiero tocar. Se perdonaron, pero cometió un error. Esaú no reunió a sus hijos ni a sus nietos para decirles: me equivoqué. Y esa semilla de amargura, de odio y de resentimiento se pasó por generaciones. La amargura, el odio, el espíritu de venganza y todas las cosas que tratamos días atrás, describiendo cuáles son algunas, no todas, características de la amargura, pero en esencia vimos que la amargura es el tronco y de ahí se derivan un montón de ramas. Y aunque Esaú perdonó a Jacob y no cumplió su palabra de matarlo cuando lo viera, ya había contaminado el ambiente familiar. Y se cumple que Dios visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Por qué muchas veces vemos que hay un ambiente de amargura en nuestra casa? Y ya estamos en Cristo y decimos: es que yo ya soy de Cristo, pero me enojo bien fácil. Es que yo ya soy de Cristo, pero me amargo bien fácil. Y todas estas cosas. Y sobre todo, ¿sabe dónde se va a manifestar todo esto? El espíritu de Amalec, escuchen bien, Amalec, que es Edom, el espíritu de Amalec representa en todo el Antiguo Testamento las obras carnales. Amalec es una figura de la carnalidad que debe ser echada de nuestros corazones, de nuestras mentes. No pierdan por nada, por favor, Éxodo 17, y acompáñenme a Gálatas capítulo 5 en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pablo, bajo el Espíritu de Dios, hace unas descripciones
bien importantes. Amalek representa la carnalidad en la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Hola. Buenos días, familia. Gálatas 5:16. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se contradice al del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Habla de un espíritu de oposición y habla de gente que ya tenemos el Espíritu Santo, pero que hay una lucha ahí interna. Y dice más: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La clave a todo esto es la llenura y la dependencia del Espíritu Santo. Y dice más: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta ahí en este versículo, las obras de la carne se manifiestan en la impureza sexual. Pero el siguiente versículo dice Pablo, otra de las manifestaciones de las obras de la carne es la idolatría y las hechicerías. Aquí tiene que ver, escuche muy bien, con asuntos de culto. Siempre las obras de la carne van a tener tres direcciones: los asuntos de inmundicia sexual a resolver, de desorden sexual; los asuntos de culto, hechicerías e idolatría. Son obras de la carne, manifiestan que no estamos caminando en el Espíritu. Y entre ellos, una forma de idolatría es el amor al dinero, no lo olvide. No lo asocie nada más a los pobres católicos que viven en tinieblas y no entienden cuánto ofenden a Dios con todas las idolatrías. Ellos le ofenden en una idolatría con terafines y santos, pero nosotros a lo mejor no adoramos eso. Pero ¿qué tal el amor al dinero? No somos mejores. No somos mejores. Hola. Le voy a decir otra cosa. Hay muchos cristianos que no adoran santos, no adoramos santos ni todo eso. Pero ¿qué tal artistas? Agárrele todos los iPods, las iPads y todos a sus hijos y verá que tienen la mayoría, el 95% de los jóvenes de esta iglesia, sin que usted se dé cuenta, tienen metido un montón de música pagana. Idolatran los artistas. Ayer vi la publicación de un muchacho aquí de la congregación idolatrando a un artista. Y alguien le escribió una nota ahí, entre ellos mi hijo, como diciendo: ¿qué te pasa? La unción del papá, ¿no? Pero ¿qué te pasa? Y dice: es que me vuelven locas sus letras. Obras de la carne. Entonces dicen: ay, ese muchacho. Y tú también escuchas música que no es cristiana, porque hay una idolatría. Cuando tú tienes una fijación sobre la música que no adora al Señor, ¿por qué escucha el pueblo cristiano música que no es cristiana? Porque no le satisface Cristo. Y si no te satisface Cristo, buscas un ídolo, un relleno cremoso. Y piensan: yo no soy idólatra. Los católicos son idólatras. Muchos en el pueblo de Dios también tienen por un lado esto. Y muchos dicen: es que quiero ver dónde va la tendencia. Todas nuestras fuentes de adoración están en Cristo, no en el mundo. Yo a mis hijos me los pongo en su lugar y les digo: ¿por qué estás escuchando eso? No les digo no escuches. Quiero que me expliquen por qué están escuchando, porque si no yo impongo algo. Le digo: ok, explícame por qué estás escuchando esta música. ¿Por qué la gente cristiana escucha música que no es cristiana? Porque Cristo no le llena. Es muy sencillo. Y esa es idolatría. ¿A poco creen que yo como pastor no sé que el 80% de ustedes tienen su guardadito de música que no es cristiana por ahí?
O sea, ¿cómo va a venir la gloria de Dios a tu casa si hay idolatría? Y piensan que no es tan grave. Esa es la tarea de Satanás. Lo grave, hacernos creer que no es tan grave. El engaño. ¿Eso cómo va a alejar la presencia de Dios? Y yo te pregunto, ¿y la va a traer? ¿Sí me estoy explicando? Ay, se quedaron calladitos. Entonces tengo que dejar. Sí. Si quieres. Si no, sigue viviendo como vives. Sigue bajo los hechizos de Amalek. Hola. Avanzamos. Idolatría, hechicerías. Vámonos aquí. ¿Qué sigue en la lista del 20? Fuerte. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones y herejías. ¿Qué tal el versículo 20? Hola. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto. No le está hablando a los que no tienen el Espíritu Santo, le está hablando a los creyentes en Galacia, que están decidiendo llevar una vida doble, que son unos hipócritas que dicen que son de Cristo, pero no manifiestan con sus acciones la vida de Cristo. Ahorita hay un montón de iglesias que dicen no hay ningún problema, y a los que somos más fundamentalistas, que tratamos de cuidar eso, ahora nos dicen que somos religiosos. Hágame el favor. No es religión, solamente es entender la importancia de una vida santa en lo práctico, en el día a día. Y ya. No es una prohibición. Si dejamos, yo no escucho música que no es cristiana. Yo puedo hacer mis bromas y les canto aquí todo eso, pero me explico, yo crecí en ese contexto y trato de hacer bromas y todo eso, pero yo no escucho música que no es cristiana. Pues menos mal, eres el pastor, es tu deber. No. Antes que pastor, no lo hago porque soy el pastor, lo hago porque soy hijo. Y ahí estamos en el mismo plano tú y yo, porque soy hijo. De eso se trata. La pornografía es una forma de hechicería. Controla. Y hay tantas cosas que nos podemos ir desglosando cada uno, pero regresando a Amalek y a las obras de la carne, vamos a encontrar que entran las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones y envidias. ¿No es todo esto Amalek? ¿No es todo lo que trae Amalek heredado de Esaú, el abuelo? Hola. Regresen conmigo a Éxodo capítulo 17. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré, voy a desaparecer del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Pero regresando al 14, Amalek, que era un carnal, un iracundo, enemistades, iras, pleitos contra su hermano, dice: lo voy a borrar. Y Pablo lo dice en esta dispensación de esta manera: los que practican tales cosas no van a entrar al cielo, no heredarán el reino de Dios. Hola. Yo le hago una pregunta: ¿usted es salvo? ¿Por qué es salvo? ¿Por qué usted cree que es salvo? Contésteme. Dice que sí, usted tiene que saber por qué. Pregúnteme a mí si soy hombre. Pregúnteme. Soy hombre. ¿Por qué sé que soy hombre? Porque tengo una identidad en mi cuerpo de hombre. Dios me hizo hombre. Ya. Como enseña Hugo Martínez, no hay que confundirnos. Tubería externa, hombre. Tubería interna, mujer. Se acabó. No hay que confundirnos. Yo sé que soy hombre. Usted dice que es salvo. Dígame por qué. Dígame por qué.
Santa María. Parece un rezo esto. ¿Por qué? Porque usted creyó en el poder del sacrificio de la cruz y ya. Por eso es salvo. Pero Santiago dice, muéstrame tu fe, que es genuina. Evidénciame tu fe genuina en Jesús con tus obras. No somos salvos por obras, pero manifestamos nuestra salvación con nuestra conducta. Entonces, si te estamos teniendo problemas de iras, contiendas, disensiones, herejías, chismes y un montón de cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja en el staff de voluntarios y otros que necesitamos de tiempo completo. No permito yo las enemistades aquí en el staff. Y cuando hay que chismecitos y todo eso, les doy un tiempecito y a todos los llamo y le digo, no está permitido los chismes, las contiendas y que no te hablo. Te doy unos días para que arregles el tema. Si no, búscate otro trabajo. Así de fácil. Hola. Porque hacemos un trabajo en el reino. No podemos jugar. Imagínate los pleitos que se dan y que yo te dije, no, que mi departamento y mi gente del ministerio. No es ni tu departamento ni es tu gente. Mi célula, no es tu célula. Mi gente de mi célula no son tuyos, ni míos, son de Cristo. Pero todos esos rollos vienen por puras carnalidades, por Amalek. Y Dios le dice, por cuanto se te opuso, le voy a dar en la torre. Lo raeré de la memoria. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek, el resentido, el que odia, el de enemistades, el de pleitos, el de iras, se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y esa palabra profética se cumplió. No nos va a dar tiempo en los minutos que nos restan de ver. Vamos a ver algo de ello. Pero igual ahora es una enemistad del espíritu con la carne. Y nosotros debemos de aprender a andar en el espíritu. Y cuando hay, escuche bien, cuando se arraiga una conducta en nosotros, por más que oramos y todo eso y no lo podemos vencer, hay que reprender los espíritus. Son los espíritus que se han instalado ahí adentro. Y todo Amalek representa las obras de la carne y dice, pues se levantaron contra el trono de Jehová. A ver, ¿cómo que contra el trono de Jehová? Se levantaron contra Israel que iba saliendo de Egipto. Es que oponérsele a Israel es oponerse a los propósitos y el plan de Dios. Contra el trono de Jehová, ¿quién se sienta en el trono? Un rey que gobierna sobre todo. Y este nombre es el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros nos levantamos en contra de los planes del gobierno de Dios, nos metemos en una bronca. Yo siempre he hablado, cuando vamos a las iglesias de la red, tengo un tiempo con los líderes cerca de los pastores. Y les digo, cuiden de no dividir la iglesia. Toda iglesia que nace de una enemistad trae la maldición de Amalek sobre el trono de Dios. ¿Me estoy explicando? Porque oponerse al trono de Dios es oponerse a la voluntad de Dios. Y Amalek estaba enojado con su hermano Israel. Ayer escuchaba yo al pastor Felipe del Castillo dando unas instrucciones a los hombres en el congreso de los hombres que predicamos, y él hablaba y decía, qué vergüenza que hay tantas iglesias en México, pero que nacen de divisiones, de enemistades, de pleitos, de iras. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por pura carnalidad.
Por eso o nacen del Espíritu Santo que fuiste enviado, o nacen de Amalek, de la carne que te fuiste enemistado. Esto funciona así. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, en no entrar en esa dimensión, tanto en nuestra vida personal, en los asuntos de sexualidad, de no ceder a la carne. Y en los asuntos relacionales, de no iras, no contiendas, no enemistades. Hay mucha gente que se amarga. Conozco muchos hermanos que antes eran bien chambeadores aquí en la iglesia y de repente, ¡pum!, se amargaron. Y piensan que castigan a la iglesia no cediendo sus dones. Dañan a la iglesia porque te necesitamos, pero se dañan más ellos porque están contra el trono de Dios. Porque por su enemistad y su ira y sus amarguras están frenando el fluir de Dios, porque sus dones los están, no, esto es mío. Hay un montón de hermanos que eran bien hospedadores y de repente les entró la amargura y no hospedan ni más que a los ratones que entran a su casa. Hay otros que no faltan los que digan, ay, me voy a tomar un descanso. Todo el que se quiere tomar un descanso en la iglesia sin que el pastor lo descanse por algo, no por disciplina o por algo, es un amargado. Hay mucha gente que se queda observando cómo avanza la iglesia, pero no sirven. ¿Por qué? Porque adentro estás enemistado. Porque adentro hay amargura. Estás bajo el hechizo de Amalek y ni cuenta te das. Todo está mal, odio esto, yo no estoy de acuerdo. Uy, ¿para qué hacen tantos cambios? Uy, no son estables en eso de las células, cambian el tema. Y ahora esto, no, aquello ya lo vimos. Hoy están repitiendo eso, yo no estoy de acuerdo. No, así yo no le entro. Yo pienso que, y espérate, Amalek, perdón, hermano. En la casa de Dios o amas o eres Amalek. Hermanos, yo respiro que el Espíritu Santo nos está afinando a conquistando fronteras para ganar miles de almas. Lo siento bien fuerte en mi corazón. Porque somos el templo del cual brota un río. Y tú en tu casa no te puedes permitir que gobierne Amalek. Ni en tu corazón ni en tu hogar podemos permitir que gobierne Amalek, porque es meterse en broncas con el Señor. Vayan conmigo, por favor, a Números capítulo 20. ¿Están conmigo? Hola. Versículo 14. Nos narra más episodios específicos de la salida de Israel. Van con rumbo a la tierra prometida. Y dice en el Números 20:14: envió Moisés embajadores al rey ¿de dónde? ¿De quién? Desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, o sea 430 años, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Fíjense la petición de Moisés a sus hermanos: te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: pásale, carnal, no hay bronca. ¿Sí le dijo? No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Habían pasado más de 500 años y seguían enemistados. Habían pasado centenares de años y se había pasado generacionalmente el espíritu de odio, de ira, de contienda, de resentimiento. ¿Qué necesidad? Y todavía le dicen: no pasarás
por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. El espíritu de amargura, el espíritu de Esaú, de Edom o de Amalek o de los habitantes de Seir, como le quiera llamar, es el mismo. No permite que otros se metan en su vida ni en su corazón. No es un colaborador para el avance del reino de Dios. Dice, no, yo aquí, yo no me meto contigo, tú no entras aquí. Y escuchen bien, el problema de los edomitas, su amargura, no se prestaron para facilitarle y hacer franco el camino del pueblo de Israel a la promesa. No supieron colaborar. ¿Por qué? Porque estaban enemistados, estaban iracundos, estaban en pleitos, iras, contiendas, divisiones generacionalmente. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos sirvan al Señor? Levante su mano. Le voy a decir cuál es la mejor manera que usted pueda hacer que su hijo sirva, que lo vean usted sirviendo. Porque siempre los padres, yo quiero que mi hijo sirva a Cristo. Padre, que mi hijo te sirva. Sirve y el niño te va a seguir. Y ya. Y quieren que sus hijos sean brillantes en el reino de Dios, pero los padres no quieren serlo. ¿Por qué? Porque están amargados, resentidos. Todo aquel que no sirve en una iglesia tiene que resolver la amargura en su corazón. Porque muchos dicen, no, yo sí quiero servir, lo que pasa es que no dan lugar. Yo sí quiero servir, pero el pastor nada más a la gente que tiene lana. Presénteme unos cuantos, por favor. Solamente el pastor a sus preferidos. Espíritu de rechazo. Cuando tú piensas que yo prefiero a otros más que a ti, tú traes un espíritu de rechazo que viene de la amargura. Es que no me hallo. No te hallas porque tienes que resolver la amargura y la enemistad que hay en tu corazón hacia la autoridad. Fíjense, hay mucha gente que ha venido a refugiarse aquí a Conquistando Fronteras de otras iglesias. Muy bien, no tan bien, pero bien, dependiendo. Y vienes herido de otra iglesia. Que mi pastor cayó en adulterio, que mi pastor nos traicionó de esta manera, Y vienen aquí, pero no se sanan. Y me ven a mí y piensan que están viendo. No, pues yo estoy aquí nomás esperando a ver el pastor Alejandro. Pues se ve que es buena onda el pastor, así medio gruñoncillo y lo que sea, pero es buena onda, nos enseña la palabra y está guapo lo que sea de cada quien. Y usted hace sus rollos, pero al último usted por sus amarguras piensa que yo voy a hacer lo mismo que le hizo su pastor anterior. Arrepiéntete. Por eso les damos discipulado, por eso hay tiempo con Dios, por eso hay un encuentro, por eso hay un río discipulado, porque queremos que se limpie tu río, porque tú eres una bendición. ¿Me ayudas, Moy, por favor? Si hay lugar para ti, solamente hay que sacar todas esas amarguras. Si no vas a decir, no me voy ahí, no me dan lugar, y vas a ir a otra iglesia y va a ser lo mismo. Porque el problema es que tienes un problema de amargura hacia la autoridad. Y si hay autoridades abusivas, y ninguna autoridad somos perfectos. Pero más el problema es de amargura. Y Dios quiere limpiarnos de toda esa amargura. No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Hay mucha gente que no quiere que nadie entre a sus vidas, accese a sus vidas. Hay muchos de ustedes matrimonios que no van a una célula de matrimonios. ¿Hay célula de matrimonios? Amargado. No te das cuenta. Un amargado nunca se da cuenta que hay agua en la casa. Un amargado siempre está diciendo, no hay agua, no hay agua. Y atrás de él tiene el garrafón. ¿A poco hay células de matrimonios? Yo me he pasado que muchos llegan y dicen, no, pues quedaron de llamarme y no me llamaron. Ve al módulo de matrimonios y tú pide informes. No, pues ya fui y no me llamaron. Lo que pasa es que no hay amor en esta iglesia.
Bueno, ve otra vez. Perdona a los hermanos del módulo que no hicieron bien su trabajo y ve otra vez. Es pura amargura y pura enemistad lo que nos traba ahí adentro para servir. Y Jesús quiere usarte a ti y a tu familia. ¿Cómo vamos a echar para adelante todo el proyecto y todo lo que Dios nos está demandando y diciendo vayan adelante? ¿Y cómo vamos a desarrollarnos en las palabras proféticas de tantos miles que habrán de llegar a conquistando fronteras? ¿Cómo lo vamos a hacer? Limpiando nuestro río. Y no vamos a jugar al rollo de Amalek, a la carnalidad, a los pleitos, a las enemistades. Que por ejemplo, Iván es un crack, tiene una paciencia el Iván. Es un pastor. Misael e Iván, si se tratara de tranquilidad y así, se irían al cielo con todo y tenis. Y me cuentan, estamos tratando este tema. Le digo, trátalo tú porque allá me conocen. Yo voy a llegar, no estás a gusto, desfílale, brother. Órale. Buscas una iglesia a la medida de sus amarguras y posibilidades, que las habrá. Tenemos que resolver nuestro corazón. A veces que el problema es la amargura que tuviste en tu niñez con tu papá hacia tu mamá y piensas que todas las autoridades somos así. A mí Irra, que llegó todo amargado aquí a la iglesia, me dice, tú eres bien buena onda, eres medio grinch. Y le digo, no estoy enojado. Le digo, no regaño, calibro. No conocen el corazón pastoral y piensas, como fue mi papá, si iba a ser pastor. No. Y cuando nosotros estamos amargados, nos oponemos a colaborar para que el reino se mueva, como Amalek. En vez de decirle, no, pásale, oye, qué buena onda que ya salieron de Egipto, oye, te regalo agua, no hay problema. Dicen, no pasarás por mi país. Centenares de años, ¿de dónde agarraron ese espíritu? Generacionalmente se fue pasando la amargura. Yo cuando veo actitudes de amargura en mis hijos, yo digo, ay Señor, perdóname a mí, perdona a mis padres, perdóname a mí, que ellos puedan encontrar un renuevo en ti. A mí me encanta ver un montón de gente que tuvo las posibilidades. Tiene unos papás, aquí mismo en la iglesia, sus papás son unos amargados. Y yo me he encontrado con muchos que me han dicho, mi papá es un amargado, mi mamá, pero yo no lo voy a hacer, yo voy a servir a Cristo. Dale, mano. Oh, hermanos, el Señor nos quiere usar. Dije nos, no dije me. Nos quiere usar. Y parte de la forma, y entonces ¿por qué no me usan? Yo estoy esperando y yo mis dones, ¿no? Estamos formándote, que entiendas la visión de la iglesia y formándote. Y hay un montón de trabajo. No, es que yo quiero predicar. No, vete a cuidar carros primero. Vete a cuidarle el carro al hermano allá, que no se lo rayen. Al hermano que, me explico, pura amargura. Hasta me estoy amargando, ¿no? O sea, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. No quiso dejar pasarlos por su territorio. Un amargado nunca va a buscar amistad. No, pues si quieren ser mis amigos, que me busquen. Ay, cálmate, divo. O la diva. La Biblia dice, el que quiere amigos, muéstrese amigo. La Biblia no dice que los amigos van a llegar a ti. Dice que tú te muestres amigo, y tu recompensa de humildad va a ser que Dios te va a dar unos amigos bien picudos. O sea, si tú llegas a la iglesia y eres de los que te sientes así, y pasan hermanos junto a ti y están en la fila para recoger a los niños, y ni siquiera volteas a saludar al hermano que viene a la misma iglesia, ¿pero qué te pasa?
O sea, hay que establecer una cultura. Están en la fila para entrar al culto y están ahí, y entre tu familia, voltea con el hermano. Hola hermano, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo se llama? No lo había visto, ¿dónde vive? ¿En qué trabaja? Présteme. No, eso no, présteme no. A ver, ¿por qué cuando estás en una fila para el baño? Porque aquí en el Conquistando nos queda tan chiquito todo. Fila para el baño, fila para los chamacos, fila para entrar al culto. En las filas, ¿a poco crees que ahí saca tu amargura? Hola, me llamo tal, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo tienes viniendo? ¿Tu familia es cristiana? ¿Me dejas orar por ti ahorita que estás en la fila? ¿Qué necesidad tienes? Y hagan reuniones de oración en la fila. En vez de se paran y están así. Esa hermana tan miona, ¿por qué no se sale? ¿Entra a hacer pipí o trae diarrea o qué? O sea, bien amargadotes. Me explico, hermanos. Amalek mete enemistad. Ya es enemistad no ser amables, no odiar. Dejar de ser amigables ya es enemistad. Estar tú en la fila esperando para algo y no voltear y saludar al que está adelante y atrás de ti, ya es amargura, ya es enemistad. Es que no lo conozco, y si es un hermano, un hombre, no voy a ser un lujurioso. Necesitas sanar tus heridas de pensar que eres una diva, que todo mundo te quiere acosar. Hermano, buenos días, respetuosamente. No te vas a ir al abrazo y al beso con el hermano. Hermano, ¿cómo está? Mucho gusto, Dios lo bendiga. Me llamo fulano, me llamo fulano. Esta es mi familia, estos son mis... En la fila. No, ahorita va a haber un avivamiento allá recogiendo a los chamacos. Hermano, ¿cómo está? Y se va a derramar el Espíritu Santo ahí. Y qué padre, qué padre. Enemistad no es odiar, es simplemente no ser amables. Hola. Hola. Y en Conquistando tiene que haber una cultura de amor, no amargura, ni en nuestras casas, para que Amalek se lo trone el Señor. Amalek, el espíritu de Amalek, de enemistades, contiendas, iras, resentimientos, se va haciendo amables. Hermanos que no han servido con fervor, regresa tu fervor de servir. Yo estoy por hablar con un grupito de gente que vive en la máquina del tiempo de hace 4 o 5 años. Oh, yo me acuerdo cuando en Conquistando, y mantienen un vínculo con pura gente amargada. Tú lo ves en Facebook. La gente que se va amargada de aquí, publican algo y ay, que Dios te bendiga, te extrañamos. Amargado. ¿Por qué no disfrutas lo que Dios está haciendo entre nosotros? ¿Por qué no te metes al río de lo que Dios está haciendo en medio? Porque necesitas resolver la amargura. Y ya me paro porque me estoy amargando cuando veo esos amargados. La amargura se pasa, hermanos, se pasa, salpica, salpica. Yo no quiero estar amargado en enemistades y pleitos y todo eso. Vamos a aprender a saludarnos. Voltea con el que está a tu lado y sonríele. Miren, voltea con tu lado, está a tu lado, y hay unos que se quedan así. No, pues yo le estoy sonriendo en el espíritu. Ay, no manches. Voltea con el que está adelante, atrás. Es más, pónganse en pie y saluda a los que están a tu alrededor y dile hola, dile cómo te llamas. Salúdalos, dile qué bendición que estás en esta mañana en la casa de Dios. Qué bendición que estás aquí. Somos una iglesia con una cultura de amistad, de relación y no amargura. Hola, sonríenme. Dios te bendiga. No te doy la vuelta. No te doy la vuelta, ¿cómo crees? Aleluya. Una iglesia avanza, escucha bien. Una iglesia avanza cuando juzgamos a Amalek. Hay que juzgar a Amalek. Voy a seguir hablando sobre estos temas los siguientes domingos.
Despacio que llevamos prisa. Espero que esta meditación nos haya ayudado. Hola. Pues más o menos, no te entendí mucho, ¿no? Digan conmigo: renuncio a todo espíritu de amargura, de enemistad, de ira, de contienda, y declaro el poder del Espíritu sobre mí. Señor, sácame la amargura y ayúdame a ser amable, a sonreír con los demás, y conéctame al río de esta iglesia. Hazme entender que hay lugar para mí, pero que lo encontraré hasta que juzgue a Amalek en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.